Muchísimos partidos en Copa Oro y por supuesto que pudimos acceder a visualizar a unos de nuestros rivales en esa tercera ronda de eliminatorias, que es nada más y nada menos que la selección de Surinam, que se enfrentó a la selección de Costa Rica. Por cierto, Costa Rica a lo último, los dirigidos por el Piojo Herrera sacaron este resultado, pero con grandes actuaciones, no solo del lado del Surinam, sino también de parte de Costa Rica, con Keylor Navas, que siendo un referente, un líder, como siempre lo ha convertido para esta selección de Costa Rica. Profe Emiliano, ¿qué le pareció el nivel de la selección que vamos a enfrentar en eliminatoria, Surinam? Muy bueno, la verdad que me sorprendió, jugó a un nivel superior a lo que nos mostró aquí. Un partido mucho más completo y creo que tenía que ver con la complejidad del rival, ¿no? Desde el minuto 1 mueve Costa Rica y rápidamente Surinam va a presionar muy alto tratando de generar el error, ¿no? En el equipo tico, le costó de entrada hasta que abrió el marcador Costa Rica. Fue un partido que estaba más cerca Surinam de hacer el primer gol que de Costa Rica crearle problemas, y en ese aspecto lo primero que uno ve, no solo en Surinam sino que en los dos equipos, un partido muy dinámico a un ritmo que todavía nosotros no hemos visto jugar a nuestra selección. Entonces en ese aspecto de soportar el ritmo de juego, tanto lo atlético de los futbolistas como la velocidad en la que hacen circular el balón, ahí es donde vamos a tener los mayores problemas, ¿no? Si nosotros no logramos tener una circulación eficiente, ¿no? Y a veces es algo que a nosotros nos molesta porque nos pasó en los últimos dos partidos de la selección, que a veces circulamos mucho en espacios donde no creamos peligro, pero tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando tenés un rival que si te roba la pelota es muy rápido en los desplazamientos, es muy fuerte físicamente y nosotros no estamos acostumbrados. Como espectáculo el de ayer, me pareció un muy buen partido, entretenido, con opciones en los dos lados. Cuando parecía que Costa Rica lo tenía totalmente controlado, hace un gol Surinam terminando el primer tiempo, y después el error de Calvo hace que se genere el 2-2. De ahí el ida y vuelta, ¿no? Un penal que está muy bien cobrado, la diferencia para Costa Rica, la expulsión en contra de Costa Rica, y ahí cuando parecía que tenía todo en contra el equipo tico, sacó la jerarquía de sus jugadores. Uno ve el roster, ¿no? y tiene a jugadores en ligas importantes. Los jugadores que están en la selección son de los equipos más importantes, que son los que todos los años tienen competencia internacional de alto nivel. Y se vio ayer, ¿no? Se vio que en el peor momento probablemente de las circunstancias del partido, Costa Rica mostró primero jerarquía, después carácter y obviamente un gran trabajo de su entrenador. Manuel, creo que es importante visualizar también lo que ejecuta esta selección de Surinam. Un leve dominio los primeros minutos de juego para la selección de Costa Rica, que yo creo que han de haber pensado, vamos a tener una noche tranquila. Luego esa selección con Kirk al minuto 34 despierta con ese primer tanto que anota la selección de Surinam. Y conforme iba evolucionando el juego, se vio una selección de Surinam que apretaba mucho más ofensiva, que trataba de acortar esa distancia, sobre todo con los bloques, para poder generar una idea de juego pertinente, y es así como a punto estuvo de empatar las acciones y por qué no llevarse el juego. Yo creo que esa es perfectamente la lectura del partido o el análisis del partido, Diana. Creo que Surinam compitió en todo momento el partido. Para mí no habría sido sorpresa que lo ganara Surinam, que cualquiera de los dos lo ganara, que quedara empatado. El partido fue para mí el mejor partido del amplio menú que tuvimos el fin de semana. En términos de espectáculo, en términos incluso de principios líricos de cómo sacar la pelota libre desde atrás, por ejemplo, lo de Surinam era espectacular en la presión alta que intentaba Costa Rica, que fue muy parecido, y traigo a comparación a lo que nos sucedió a nosotros los primeros minutos en el Estadio Cuscatlán, ¿no? En presión alta, este equipo sabe salir, sabe hacer ese 6 contra 4, sabe hacer siempre encontrar al hombre libre en zona de salida para poder superar la presión del rival y luego hacerlo retroceder y replegarse. No fueron equipos que escatimaron a la hora de ofender, fueron muy vertiginosos, había mucho intento por ofender y hacer daño en el rival. Me parece que fue un partido espectacular.
Y eso que vimos nivel de fútbol el fin de semana de los mejores equipos de Europa, ¿no? También. Y lo que vimos de Surinam y Costa Rica fue muy bueno. Creo que todos lo veíamos con la óptica de la comparación, ¿no? Yo creo que todos estábamos viendo el partido con la óptica de la comparación, tanto por lo que viene como también por lo que sucedió en el Estadio Cuscatlán el fin de semana pasado. Para muchos, y yo me incluyo en esto, ¿no? Porque para mí fue una satisfacción o más bien un descanso, el hecho de que lo que vimos en el Cuscatlán se vio reflejado y que no fue solamente un espejismo. Los que decíamos, no, es que este equipo no es malo, este equipo tiene algo distinto. En ese partido contra El Salvador, el verlo reflejado contra una selección como Costa Rica, te genera un poco de tranquilidad saber que no estabas errado en el análisis del Estadio Cuscatlán. Y al mismo tiempo es irónico que esa tranquilidad inmediatamente se convierte en aflicción por lo que viene, no es la confirmación de lo que viste. Para mí fue un partidazo. Felicidades a Costa Rica, que supo manejarlo, supo sacarlo adelante, pero estuvo cerquísima de perder no solo el empate, de perder el partido. Profe, ¿coincide que fue de los mejores partidos que llevamos viendo hasta el momento de esta Copa Oro? Sí, definitivamente. A mí me parece que Surinam es un equipo muy práctico. Sí. Muy práctico. Posiblemente esperemos ver a un equipo con más volumen de juego y todo lo demás, pero creo que no es así por las características de sus jugadores. Luego la oportunidad o tiempo de trabajo que tienen, que es muy poca, entonces el equipo le toca ser práctico, y en esa practicidad la verdad que tienen muchas herramientas para liquidar al adversario, el que se les ponga enfrente. Y no sé si ese grupo de eliminatorias que nos tocará más adelante esté invertido en términos de la posición, porque Panamá, por ejemplo, que en teoría es el favorito, no sé qué tan favorito se vuelve ahora teniendo a Surinam con esta idea y con dos planteles, o sea, dos alternativas. Tiene este equipo el día de ayer, con lo que nos compartían producción, dos variantes son las que, o mejor dicho, repite dos jugadores del 11 con el que enfrentó a El Salvador. Quiere decir que hizo 9 variantes en ese sentido, y contra El Salvador la verdad que tuvo la oportunidad de manejar el partido hasta cierto momento también, cuando se sintieron cómodos. Y bueno, también interesante lo de Costa Rica. Creo que tienen un entrenador que se nota que todavía está conociendo al plantel, que está tratando de ajustarse a la dinámica de las características de Costa Rica, que es una selección valorada en 44 millones, la de Surinam valorada alrededor de 22 millones. Nuestra valoración anda por ¿cuánto? Como por 5 millones, 5, para que 6. tengan una idea. Que esos son puntos de referencia que le dicen a uno cómo están cotizados los jugadores. Porque ¿cómo los cotizan? ¿Sí? El punto de referencia es, más allá de los 6 millones de nuestra selección, pero el 75% del valor se centra en dos jugadores, en Nathan Ordaz y en Gil, que son los más caros. Nathan creo que vale 2 y pico, y Gil 1 y pico. Ahí tenés más del 70, bueno, el 70%, 50%, sí, más del quizás. 50% se centra en solo dos jugadores nada más. Sí, en ese sentido, interesante lo que puede hacer Surinam, que creo yo que da la sensación que mereció más el día de ayer, pero como en esto el fútbol no es de merecer, terminaron pagando esa inocencia de querer ir a buscar el 4-2 que hace la tapada Keylor Navas, y rescatar para nosotros, por ejemplo, algo en relación a Costa Rica, el tema del orgullo nacional y todo lo demás. Si por orgullo fuese, por ejemplo, uno debería decir, ahorita no debería jugar Keylor Navas. ¿Cuántas veces se ha negado a jugar la Copa Oro cuando estaba jugando en el Real Madrid y en el PSG, porque quería concentrarse con sus equipos y tener el máximo rendimiento? La selección se lo respetó. Sí. Ahora la gente dice, bueno, él está más disponible para poder competir con nosotros, y venga, suma, y verdaderamente marcó la diferencia, a pesar de que recibe 3 goles, pero en los momentos claves estuvo ahí y listo, ¿verdad? Así que eso también que nos quede de escuela, ¿verdad? O sea, imagínate si Costa Rica tiene la asertividad de decir, bueno, Keylor Navas no ha querido competir en su mejor momento.
ahora ¿para qué lo vamos a llamar? Que Costa Rica tiene opciones. No, lo llama porque lo necesita en estos momentos, creo que va a ser muy importante. Y por ahí debe ir lo de nosotros, ¿verdad? Quitarnos el orgullo en términos de si se necesitan unos jugadores, por más que alguien diga, ¿y para qué van a llamar a otros jugadores? Ya aburren esto y todo lo demás, que solo jueguen los que quieran jugar y todo lo demás. Bueno, miremos el nivel que se están gastando estos equipos y con los que vamos a enfrentarnos en esta fase de grupo de la Copa Oro, Curazao, Honduras, que están en ranking bastante similar ahí con nosotros. Y luego pues un equipo que está bastante despegado de ese ranking, que estaría en el top 4 de lo que es la CONCACAF, Canadá. Bueno, también otro de los partidos de ese grupo A fue entre la selección de México y República Dominicana, una selección mexicana que termina pidiendo la hora. Porque Increíble. sí, República Dominicana le hizo un partidazo. Los primeros tantos fueron anotados por Kevin Álvarez al 44, luego se venía Jiménez al 47, el empate de González al 51, Montes anotaba al 53 y Azcona al 67 para la selección de República Dominicana. La selección mexicana que derrota con sufrimiento precisamente a República Dominicana en ese inicio de la defensa del título de la Copa Oro para la selección. Hicieron un partidazo. Edson Álvarez, yo lo recalqué, iba a ser precisamente uno de los jugadores a los que había que darle seguimiento. Raúl Jiménez y César Montes también. Perdón, sí. Diana, partidazo, y la prensa mexicana lo hace pedazos, porque Sí. vuelve a jugar también como central por derecha, que es donde inició su carrera en América, y luego en Europa lo ubican en aras de, o bueno, incluso en México también, en aras de encontrar un sustituto o un heredero de Rafa Márquez, lo comienzan a colocar como un 5 anclado, pero la prensa mexicana lo hace pedazos porque dicen... vuelve a jugar en una posición que se nota que está totalmente descanchado. Es increíble, ¿no? Fue muy, muy cómico y gracioso ver los programas de análisis deportivo mexicano después de este partido, porque para muchos, sí es cierto, hay distancias en ranking FIFA, pero en cancha las distancias se han recortado. No, y sobre todo porque en algunos portales, ¿no?, que son los más fatalistas, ¿Sí? El título era con Aguirre, no vamos al hoyo, así es. Así son de contundentes los mexicanos. A mí me parece que ayer sufrieron más de la cuenta, hicieron un partido correcto, se encontraron a un rival que en el papel no debería crearle problemas, pero yo pienso lo mismo que con Manuel. Empezar 0-0 y el equipo rival se da cuenta que juega contra una potencia mundial. Vos contra una potencia mundial, por más que lo respetes y todo lo demás, no vas a ir a entregar la cara para que te cacheteen, ¿no? Vas a tratar de hacer el mejor partido posible para no terminar pasando lo que pasó con Oakland y Bayern de Múnich, sobre todo por eso. Entonces, y las situaciones de juego fueron llevando a un República Dominicana a agarrar cada vez más confianza, al equipo mexicano que le costó cada vez más tratar de hilvanar, aún teniendo... como estábamos hablando, ¿no? Sus jugadores de jerarquía en un buen nivel, porque no es que pasaron desapercibidos tampoco. Entonces, esa motivación también, República Dominicana sabe que no va a ganar la Copa de Oro. Es probable que tampoco ni siquiera clasifique a la próxima ronda, pero estos partidos a ellos les sirven para el proceso que están llevando, para el crecimiento de los jugadores y para medirse realmente en qué nivel están. Y la verdad que como... entre comillas, ¿no?, como un sparring para República Dominicana ha sido uno de los hitos más grandes, y eso solidifica en el grupo saber que van por el camino correcto. Profe Elmer, una selección de República Dominicana que salió sin complejos, no tenía absolutamente nada que perder, como dice el profe Emiliano, y ese motivo también le genera muy buenas acciones de juego, sobre todo en el contragolpe, donde trataba de aprovechar y generar todas esas opciones que le podían dar. ¿Por qué no? Un empate y si hubiera buscado más, también un gane. Sí, dentro de esto, déjame remarcar algo que mencionaba en el análisis del Costa Rica-Surinam, y creo que la frase debería ser para nosotros, ya que el Caribe ya evolucionó y nosotros en Centroamérica nos quedamos estancados. República Dominicana, una selección valorada en $23 millones. Imagínate. O sea, empezás a revisar el valor de los jugadores en el mercado. Andan entre $800,000 el valor de la mayoría de jugadores,
hay un par o uno que sobrepasa el 1.200.000. Para que tengamos una idea, el valor de nuestros jugadores a nivel de selección, decíamos, anda creo que alrededor de los 6 millones, un poquito menos. Por ahí. Y Emiliano agregaba algo muy importante, el tema de que 2 jugadores son los que nos ayudan a subir ese ranking. Imagínate que estamos, para que tengan una idea, bastante similar al valor de lo que vale la redundancia, el Auckland City, que enfrentó al Bayern de Múnich. Entonces, para que tengamos una idea, entonces, quiere decir que hay muchísimo por trabajar para empezar a darle valor a los jugadores en el mercado internacional, porque eso te va a hablar de la calidad de selección definitivamente. Y nuevamente otra selección bastante similar a, no sé si esto, vamos a ver, porque en el Caribe, además de lo que pueden hacer cada una de las selecciones, está la Unión de Fútbol del Caribe, que es el similar a la UNCAF aquí para Centroamérica. Si han trabajado en el tema de una estrategia de desarrollo, que me parece que por ahí va la cosa, porque otro equipo muy pragmático, el de República Dominicana, o sea, dicen, esto tenemos, estamos enfrentando a un gigante, seamos prácticos, porque aguantaron bastante bien, fueron muy efectivos y pusieron a temblar al gigante, pues tanto así que a pesar de que el Vasco Aguirre, por toda la experiencia que tiene, sabe dar el discurso de cómo manejar las circunstancias del 3-2, pero en términos prácticos, alguien dirá quién es República Dominicana. Verdaderamente lo teníamos fuera del mapa. Más vale que no nos tocó en la fase anterior República Dominicana, no sé cómo nos hubiera ido. Miren cómo puso a Guatemala por un momento, dejándola fuera de la siguiente fase. Entonces, tenemos que poner atención a eso nosotros. En términos de liga, por ejemplo, el proyecto de liga de los equipos, y luego muy bien por República Dominicana, una selección que ha complicado al gigante de CONCACAF porque es el actual campeón de la Copa Oro. Bueno, vamos a hacer